Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal. Primero que nada, y como siempre, quiero dar las gracias a todos ustedes por llevarnos ciencia, por dejarnos llevar ciencia a su celular, a su computador o cualquier plataforma en la cual elijan escucharnos. Como ¿Quieren siempre, llevarnos ciencias? Está bien también, sí, también, o sea, estamos abiertos también, no nos consideramos el monopolio de la ciencia. Y como siempre, está aquí con nosotros Julien. ¿Cómo estás, Julien? ¿no? Muy bien, gracias. Digo, no, Llevando ciencias. llevando ciencia, digo, no hay nada como comenzar con un chascarrillo, no fue adrede, es un recurso que usamos en el medio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la ciencia en la ciencia ficción, episodio número 2. Porque ya habíamos platicado en episodios pasados sobre, más que nada sobre, decíamos, la obra de Tolkien, de Christopher Nolan, ¿no? Hablábamos de Interstellar, hablábamos de Tenet, hablábamos también de Volver al Futuro, aunque no es de Nolan. Pero se nos quedaron muchas cosas de ciencia ficción en el tintero, entonces decidimos hacer este segundo episodio. Eh, si quieren escuchar la primera parte, pues ya saben que la pueden encontrar en Facebook, en los videos, en YouTube también, y también la pueden encontrar en Spreaker. Como saben, nuestro principal canal de comunicación con ustedes es a través del podcast. En el podcast pueden escucharnos a través de Spreaker, a través de Google Podcasts, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y en Amazon Music nos pueden escuchar a través de su altavoz inteligente, ya sea en Amazon Music o en Google Podcast, nos pueden escuchar. También nos pueden ver en video a través de estas transmisiones en vivo de Facebook, en donde pueden pues interactuar con nosotros si quieren que hablemos de algún tema o tienen alguna pregunta, pues nos la pueden poner ahí en el chat, la mostramos aquí. O nos pueden decir, pero no muestren mi pregunta en la transmisión y también podemos hacerlo anónimamente, pero pueden interactuar aquí directamente con nosotros. ¿Qué más? Estamos en todas las redes sociales, Facebook, eh, Instagram, Twitter, todas ellas como Ciencia Caníbal, y tenemos una página en construcción, todavía está, no era tan fácil aprender este WordPress. Tenemos una página, bueno, ok, Julián ya tiene experiencia, yo no tengo mucha experiencia, pero le dije, oye Julián, ayúdame con la página. No, me estás loco, no te voy a ayudar en nada, en tu página, me dijo Julián. Sigo esperando mi usuario. Ay, sí, cierto, no, entonces es mi culpa. Digo, ¿quieres que te ayude? O la hackeo. La hackeo para entrar si quieres, pero pues, no, No, sí, no fuera bien. te lo mando, te lo mando. Disculpa, Julián. Tenemos una página que es www.cienciacaníbal.com y se pueden también poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico en contacto@cienciacaníbal.com. Y bueno, pues vamos comenzando el día de hoy, como ves, Julián, abriendo sobre ciencia ficción. Teníamos ahí una película que querías platicar, ¿no? Pues no solamente yo, sino yo recuerdo que había muchos comentarios. De hecho, les hacemos la misma invitación que aquella vez. Si quieren, si hay una película de ciencia ficción que dicen, ay, me gustaría saber qué pensaron de esa, qué vieron de esa película, que es bueno, que es malo, que es correcto científicamente hablando y ese tipo de cosas, pues la ponen en comentarios y al ratito que le echemos un vistazo, pues con mucho gusto, si la hemos visto, pues estaremos comentando sobre ella. Si no la hemos visto, pues nos pondremos a la tarea de verla para la próxima vez. Y ahora sí, ahora sí con complacencia con el radio. Pero entonces en esos comentarios, nada más que el Beto todavía no la había visto,
que ya la vio, ya vamos a poder hablar los dos de esa, que es pues la famosa película de The Martian, que pues en español tradujeron por Misión Rescate. Bueno, saben cómo son las traducciones luego al español. Pero bueno, pues la verdad es que ha sido una de las películas probablemente más, al menos de ciencia ficción, en el ámbito de la ciencia ficción, más importantes que salieron en tiempos recientes. Y pues la verdad es que sí tiene un grado de realismo relativamente bueno. Uh, Hace soñar efectivamente cómo podrían ser esas futuras misiones tripuladas a Marte. Um, pero pues bueno, hay algunas cosas que sí son un poquito debatibles sobre si realmente es realista o no. Hay en particular, hay un elemento importante que es, pues sin esa parte la película se cae. No, no hay trama, no hay historia, no sucede nada de lo que vemos en la película, que es esta tormenta marciana que vemos al inicio de la película. Yo obviamente ahí no voy a spoiler, no, pues, no, claro, porque ya no también esa película. Pero entonces pues hay una tormenta marciana al inicio que lanza una antena que le perfora el traje y el biosensor al protagonista de la película, y entonces pues ya no aparecen sus signos vitales en los monitores de sus compañeros, lo creen muerto, y como básicamente estaban tuvieron que subirse al cohete porque la tormenta era demasiado fuerte, que no sé si realmente eso hubieran hecho, pero pues se lanzan al espacio y básicamente regresan a la Tierra y abortan la misión ahí. Ok, ahí y el propio Andy Weir, que es el que escribió el libro que se adaptó luego a Ridley Scott, por favor de ponerlo en película. El propio Andy Weir lo reconoce, que esto no es realista. Una tormenta, sí hay tormentas en Marte y hay vientos de cientos de kilómetros por hora, pero hay un detallito que es la densidad de la atmósfera. Si estamos en un huracán aquí en Tierra, con vientos de 150, 200 kilómetros por hora que pueden llegar, pues todos nos resguardamos donde podemos, porque pues son vientos prácticamente podríamos volar, ¿no? Nosotros mismos. Pero eso es debido a la densidad del aire en la Tierra. Aproximadamente a presión atmosférica a nivel del mar, que realmente sucede en los huracanes, tenemos una densidad del aire de 1.3 kilogramos por metro cúbico. Es decir, un metro cúbico de aire pesa alrededor de 1,3 kg. Es decir, que pues, si pudiéramos pesar de aire, que pues, está un poquito difícil porque tendríamos que pesar la bolsa de aire donde lo pondríamos y ponerlo sobre la báscula, pero pues, más o menos pesaría eso. En Marte, un metro cúbico de aire marciano va a pesar unas cuantas decenas de gramos. Estamos muy lejos del kilogramo por metro cúbico. Imagínense si reciben un viento de 100 kilómetros por hora, pues reciben bastantes metros cúbicos de aire que pues, ejercen fuerza, ¿no?, sobre ustedes. Tocan contra la superficie que expongan. En ese caso, decir un poquito de lado, para penetrar mejor el aire. Y por eso hacemos eso, también nos tapamos y tratamos de reducir la que exponemos. Pero pues en Marte no sucedería eso, ¿no? Obviamente recibirían el equivalente de una brisa tranquilita aquí en la Tierra. Rápida sí, quizás les levante polvo y eso sea molesto, de cuenta tienen un traje de cualquier manera, pero como para volar una antena y que se vaya a chocar contra el protagonista y lo mande a volar, ¿eh? No, simplemente no hay tanta fuerza, que levanta mucho polvo, sí, son tormentas que pueden estar, perdón, cubriendo prácticamente todo el planeta con una nube de polvo. De hecho, cuando las primeras misiones, que fueron de las Mariner, llegaron, pues al principio no vieron nada porque pues, llegaron justo cuando había una tormenta así, pues sí, en Marte, la veíamos mejor en los telescopios, ¿no? Pues no, ahí no se veía nada, tuvieron que esperar unas cuantas semanas o meses para que se fuera calmando la tormenta, fuera asentando el polvo y ya por fin aparecieran los detalles de la superficie. Entonces sí son fuertes, son intensas, son muy extensas también en tamaño,
pero no es algo que haría volar parte de polvo. Entonces, y el propio Andy Weir lo reconoció. Entonces, ese es el punto probablemente más flaco de la película, porque sin ese acontecimiento inicial, pues todo el resto de la película pierde completamente la trama, ¿no? Así. Bueno, Y es algo que muchas veces en esta película se olvida, ¿no? Yo creo que, o sea, uno piensa, quiero pensar en los directores de cine o en los escritores que piensan en otro planeta, pero exactamente las mismas condiciones que aquí, ¿no? Como dices, o sea, el aire que es muchísimo más ligero, bueno, menos denso en Marte que acá. Entonces, pues sí, es completamente infactible, ¿no? O sea, estamos hablando de que la proeza del helicóptero, ¿no? De poder volar un helicóptero en Marte era un reto enorme, pues sí. menos hacer volar una antena con las corrientes de aire, ¿no? Ujú, efectivamente. Y pues digo, seguramente se han de haber puesto a ver, ay, hay vientos de no sé cuántos cientos de kilómetros por hora. Entonces aquí imagino una tormenta, así que se lleva casi todo, ¿no? Que arranca antenas. No, realmente no. Es lo sentirían como una brisita llena de polvo, pero una brisita. Entonces no les va a hacer ni siquiera, yo no me ha tocado estar en un huracán, creo que nunca me toqué, pero me imagino que pues sí tienes que estar, o sea, sí me ha tocado vientos fuertes en algunas partes y estás como que así, tapándote, tratando de exponer la menor superficie al aire para poder avanzar, te cuesta un poco de trabajo, pero ahí no, nada que ver, o sea, realmente no se sentiría decenas de gramos por metro cúbico, no te va, no te va a hacer gran efecto al final de cuentas. La peor molestia seguramente sería el polvo, la visibilidad sí podría reducirse considerablemente. Aparte, pues bueno, ahí se ve que, yo no sé, se ve que está oscuro, pero como que también no solamente es por la tormenta, sino también que está de noche, lo cual no sé si realmente harían mucho salidas nocturnas, mandarían tripulaciones a Marte, ¿no? Y las cosas las puedes hacer de día. El día en Marte dura 24 horas, 37 minutos. Tienes prácticamente el mismo ritmo que la Tierra. Si vas a dormir de noche, mejor las cosas cuando hay luz del sol y no haya tantos riesgos, al final de cuentas. No veo la necesidad de hacer una cosa así de noche. Digo, podría ser, o sea, ahí poquito jugando a al abogado. Hoy voy a jugar al abogado del diablo. Hoy en la mañana me propuse eso. Podría ser algún tipo de experimento. Lo que pasa, algo interesante, por ejemplo, es que en Marte, al ser la atmósfera más delgada que la Tierra, tiene menor efecto invernadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, aquí nuestras noches, ¿qué podemos decir? Baja unos 10, 15 grados comparado con el día. Bueno, al menos aquí en Aguascalientes, que somos más o menos desérticos, entonces, Ujú. si en el día estamos a 30, en la noche podemos llegar a 15. Más o menos. Ok. En planetas que no tienen atmósfera, por ejemplo, en Mercurio, ¿no? La diferencia de temperaturas es abrumante, ¿no? O sea, en un lado están a 200 y tantos grados y en el otro están a menos 200. En Marte, aunque tienen atmósfera, pues es bastante más ligera. Entonces me Sí, imagino que el efecto invernadero será menor en ese caso. Entonces a lo mejor si están en unos acogedores menos 80 grados bajo cero en el sol, en la sombra pues se han de estar a unos crueles menos ciento y tantos, ¿no? sí. La temperatura en Marte varía, digo, si vemos un poquito los extremos, cerca de los polos llegaríamos a unos 120 bajo cero, y ahí justamente pues, a esas temperaturas el dióxido de carbono está principalmente en estado sólido, la famosa nieve seca o nieve carbónica. Y pues cerca del Ecuador, en los días más calurosos del verano marciano, seguimos cerca de 0 grados, a veces incluso a rebasarlo un poquito. Aún así no tenemos esperanza de tener agua líquida no solamente es la temperatura, también es la presión. No hay para nada la presión suficiente, aunque estemos arriba de 0 grados para tener agua líquida. Entonces ya no la hay. Pero, pues bueno, es una temperatura un poquito más agradable. De noche, pues sí, me imagino que sí ha de bajar considerablemente. De por sí, en general, es bastante frío. Básicamente, también ahí es un elemento que vemos cuando se mete el explorador. Pues él sí tendría que estar desplazándose
de día o de noche, pero sobre todo en la noche, de cualquier manera, aunque no se desplace y esté nada más durmiendo, pues se estaría congelando y por eso desentierra esa fuente de radioisótopos, la desentierra y la mete en el explorador, en el vehículo de exploración para pues, calentarse simplemente porque pues, genera energía eléctrica así, pero sobre todo también, de hecho, esto es lo que se llama termogenerador de radioisótopos, liberan calor y con ese calor se genera electricidad. Pero él lo usa pues simplemente como calefacción del auto, ¿no? Sí, de noche Es que sería un estaba haciendo poquito... experimentos sobre el efecto invernadero en Marte y necesitaba salir de Bueno, noche. bueno, supongamos, pero de cualquier manera, sí, la cuestión de que vuele la antena no. ¿Vale? Y hay otras observaciones que se le han hecho luego, Dios, se supone que es un botánico, ¿no? Experto en plantas, y etcétera. Que yo no estoy seguro si, Dios, los botánicos se me hacen probablemente gente súper especializada en ciertas plantas específicas, etcétera. Pero a final de cuentas, no son forzosamente los que van a estar cultivando en tierra y ese tipo de cosas. Yo quizás apostaría más para un ingeniero agrónomo, pero no estoy seguro. En fin. Pero sobre todo, bueno, ahí se ve que para fertilizar su tierra, que sería efectivamente una necesidad en Marte, en la medida que pues no hay, digo, parte de lo que hace fértil la tierra aquí en la Tierra es porque justamente ya hubo vegetación ahí, se murió y los orgánicos fueron descompuestos por bacterias y otras especies que pues ahora sí enriquecen esa tierra con nutrientes que son pues, disponibles para la futura generación de plantas. Pero en un planeta donde nunca hubo plantas, pues no existe eso. De hecho, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales desaconsejan que no vayan a recoger musgo de, uh, de los bosques ahí en diciembre para adornar su nacimiento, porque pues es parte de lo que llamamos el humus, que es esa capita justamente particularmente fértil en la superficie del suelo de los bosques, que ayuda justamente a que crezca muy fácilmente lo que puede crecer ahí. Pero si lo quitan, pues sí, de causar daño, ¿no? Película, entre comillas, viva sobre el suelo, que es muy importante. Uh, y entonces, pues, Mark Watney ahí usa las heces de él y de todos sus compañeros para fertilizar la tierra. En sí, sí, pero, bueno, por ejemplo, en la naturaleza no lo hacemos así tan directamente, no vamos a defecar en el campo para fertilizarlo, uh, sino que pues hacemos composta y hay un proceso donde durante meses las bacterias que están ahí van a trabajar y descomponer pues, esa materia orgánica para fertilizar la tierra. No es inmediato. Ahí, y hay otro problema. Si lo hace con sus heces, pues bueno, entre comillas, ahí están sus patógenos. Pueden también brotar en mayor cantidad y aún así enfermarlo. Pero entre comillas son sus patógenos, su cuerpo está entre comillas preparado para ellos. Pero también usa las de sus compañeros. Hasta dice, llamaba la chica, Andersen o algo así, ese naste, ¿no? Cuando prepara eso. Esto, pues sí sería probablemente un problema al momento de estar ahí, porque pues estarían los patógenos de sus compañeros y el cuerpo no está forzosamente uh, preparado para eso. Otro detallito que podría objetarse un poquito ahí. Y también la manera en la que consigue el agua, que es muy debatible, ¿no? Sí se puede hacer esta reacción con la hidracina, que es N2H4, y entonces descomponerla, liberar algo de nitrógeno, pero sobre todo hidrógeno que podemos utilizar con el oxígeno de su hábitat para hacer agua. Ok, bueno. Uno, pues sí, efectivamente es una reacción tanto peligrosa, bastante inflamable el hidrógeno, no se quema las cejas, pero la hidracina es tóxica para empezar. Entonces, él se acerca al principio totalmente sin más, ya después ya llega con el casco porque cejas, pero el primer intento lo hace así
en directo. Yo sí me hubiera puesto el casco de cualquier manera al primer intento, por la toxicidad de la. Y bueno, de manera mucho más realista, para solucionar el problema del agua para las civilizaciones que vayan a ir a Marte, se han encontrado en casi cualquier parte de Marte, en muchísimas partes debajo de la superficie, incluso cerca del Ecuador, que hay probablemente hielo, bueno, no solamente a una gran profundidad. Entonces, con que encontremos, pues ahora sí, unos buenos uh, una fuente de hielo, que aunque esté mezclado con la roca, lo metemos en microondas, separamos de todo eso y lo purificamos un poco y ya tenemos agua líquida dentro de la presión atmosférica de la mitad. Entonces, complicarse la existencia con combustible de cohete me parece un poquito rebuscado. Probablemente ya tendrían otra manera de ir agua a esta abundancia. Bueno, sí, o sea, lo que... algo que se... Bueno, algo complicado y bastante complicado, pues es vivir, ¿no? Entonces, lo que justo como decía Julián, o sea, en otro planeta ya de por sí está difícil tanto, o sea, hay un millar de cosas que hay que tanto considerar, que hay que tener en cuenta para, para hacer habitable una zona, ¿no? Recuerdo también había una película, creo que era Marcianos de Marte o algo así se llamaba. Una película que salió por ahí a principios del 2000, de los 2000. También tenían, según esto, hacían su hábitat y tenían como unas bolsas de plástico que aislaba y podían respirar el mismo oxígeno que producían las plantas que tenían ahí dentro, ¿no? Eh, o sea, suena muy bonito y nos dicen, ok, las plantas son las que producen el oxígeno. Pues no es cierto, ¿no? La mayoría del oxígeno lo producen las algas, ¿no? O sea, Aquí en la eh, Tierra, sí, en realidad hay un montón de factores que considerar, ¿no? Lo más factible, como decías, pues es empezar a hacer minería ya en Marte. Se han encontrado y de hecho hubo, pues casi cada mes nos salía la noticia. Encontramos agua en Marte, otra vez, pero en otro lado, ¿no? En diferente estado. Incluso se supone que hay un pequeño ciclo del agua también ahí en Marte, ¿no? Entre sí. día, noche y diferentes épocas del año, ¿no? O incluso sí, en estaciones. Digo, a lo mejor no está lloviendo agua, ¿no? Si con mucha suerte ves un hilito de agua corriendo en una roca después de que, bueno, no, habrías visto. Sí, más bien, pero o sea, O sea, no, hay evidencia no, de que no corrió sería estable. exactamente. Hay imágenes de bueno, algunas pendientes de cráteres donde se ha encontrado que por ahí, pues de repente, o sea, se tomó varias imágenes a lo largo del tiempo y en distintas estaciones. En una, pues nada más se ve la pared del cráter así, bastante profundo, y de repente en la imagen siguiente hay como que una manchita blanca ahí que parece como hielo, y es hielo, y probablemente es porque, pues dependiendo de las estaciones, hielo o agua líquida comprimida debajo de la superficie brota por algún punto débil en la superficie, y en un cráter obviamente sería y entonces en ese caso brotó por la parte la pared de ese cráter, corrió, pero pues al mismo tiempo, como ya no había, empezó a hervir y a congelarse al mismo tiempo, parte de esa agua se fue evaporando, la otra parte se quedó congelada sobre las rocas, dejando acá, y fue todo para esa agua líquida. Entonces, no se va a quedar así. De hecho, literalmente se va a separar en estas dos fases, en gas y en fluido, y justamente la energía que se va a usar para evaporar la parte gaseosa va al contrario restarle energía a la parte que se va a ir congelando, va a la par, de hecho. Pero, pues, retomando la cuestión del oxígeno, entonces sería la primera necesidad a cubrir, necesitamos primero respirar y después ponemos agua. Pero, ¿cómo obtendríamos ese oxígeno? Pues lo más sencillo, bueno, ya por ejemplo, Perseverance ahorita tiene un módulo dentro bueno, todos los instrumentos que lleva, que se llama MOXIE, y MOXIE es básicamente un convertidor de CO2 a oxígeno. Básicamente produce una reacción química con, básicamente,
alimentación de electricidad del propio Perseverance y convierte ciertas cantidades de dióxido de carbono en oxígeno, cosa que efectivamente hacen las plantas también con energía solar en lugar de eléctrica. Es más o menos la misma idea. Sí se requiere energía para convertir CO2 en oxígeno, ¿no? Lo contrario, pues no. Básicamente, si prendemos cualquier cosa que compartir, bueno, cualquier flujo de carbón con oxígeno, pues nos va a generar energía, que nos permite hacer la carne, eventualmente. Pero pues para la reacción contraria, obviamente, necesitamos poner nosotros. Se estima que para un hábitat, con las primeras tripulaciones que irían a Marte, que podrían ser como de 6, 7 personas más o menos, pues con unos 10 modulitos esos de MOXIE ya tenemos suficiente. En este caso, no tenemos que regenerar todo el oxígeno del hábitat. Respiramos una parte, pero bueno, si tenemos, por ejemplo, aquí en la Tierra en general, 21% de oxígeno, también en aguas calientes. Cuando exhalamos todavía queda el 16%, ¿no? No estamos consumiendo todo el oxígeno cuando echamos una bocanada de aire, queda bastante. Consumimos nada más una partecita y es esa partecita que se tiene que reponer de lo que vayan a respirar la tripulación. Entonces, la mayor parte se va a seguir reciclando y así. Otra posibilidad, pues, las plantas sí, pero a final de cuentas tenemos un planeta que está cubierto de óxido. Y óxido, pues obviamente es algún metal, eso hierro principalmente, con oxígeno. Entonces, si quemamos ese hierro, podemos matar dos pájaros de un tiro, obtenemos recursos, pues ahora sí que en metálico, no dinero, pero sí hierro, para pues cualquier cosa que necesitemos. De hecho, muchas minas que hacen ese proceso sacan el mineral, mucho de ese mineral no es hierro, sino ¿no? Hierro, y entonces lo queman y entonces el oxígeno pues se va ahí. En ese caso nosotros Marte no lo dejarían que se escape, sino lo aprovecharían para el hábitat y obtendríamos al mismo tiempo mineral, metal, que podemos usar para pues, todas las necesidades que se pudieran tener. Y la ventaja es que en Marte no se va a oxidar, ya no hay oxígeno. Entonces, aquí en la Tierra, si hacemos cosas con hierro, si tenemos que o hacerlo a acero con carbón para que no se oxide tanto, o saber que se va a oxidar, va a corroer, ¿no? Entonces, pero en Marte no sería un problema, las cosas durarían, de hierro durarían muchísimo. Y ahora que mencionas a Perseverance, el experimento que trae encima para Moxie, ¿o cómo se llama? Moxie. Moxie. Moxie es solo una prueba de concepto, es como es una demostración de podemos llevar un módulo que puede hacer oxígeno allá, ¿no? O sea, Perseverance, digo, vale la pena recalcarlo, es una cosa que me gusta mucho de esa misión, que es una misión como que, bueno, ya mandamos cochecitos, ya mandamos un taladro, vamos mandando cosas que sean más para irnos para allá, ¿no? No nada más para estudiar el planeta, sino empezar a probar conceptos allá, ¿no? Uno de ellos es este módulo que en realidad el robot no necesita oxígeno para nada, o sea, está ahí, nada más se lo llevó. Me imagino que ha de ser algo que no pesa tanto para podérselo llevar sin necesidad de justificarlo, ándale. De ese tamaño, está chiquito realmente, ¿no? Cuando estamos hablando de un robot del tamaño de un coche, ¿no? Sí, Eh, exacto. Otro de los experimentos, por ejemplo, que trae es este helicóptero, ¿cómo se llama? Innocence, no. Ingenuity. Ingenuity, ajá. Es como ingenio, ¿no? Eh, ingenioidad. Está difícil. Bueno, en fin, Ingenuity, Tanta barbarosidad. que también es justamente una prueba de concepto, ¿no? Es un pequeño helicóptero, le llaman helicóptero, pues más bien como un dron. Sí, es un dron. Es un dron, pero no trae nadie ahí encima. Pero también era como esta prueba de concepto. Ok, vamos a ver si podemos hacer algo volar, porque ya, pues ya exploramos la superficie de Marte, ya tenemos ahí una pequeña flota de robotcitos andando por ahí. Vamos a ver si podemos mandar algo que vuele. Y de hecho, ya hizo su primer vuelo exitoso, creo que fue un par de metros que se levantó, pero pues ya
es un logro bastante alto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el helicóptero lo que hace es empujar el aire hacia abajo, pero como nos acaba de platicar Julián, pues el aire de Marte es bastante más flaquito, menos denso, y el impulso que puedes ganar por aventar este aire para abajo, pues no es el mismo que ganas aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, por eso, pues es pues, dron muy ligero con unas aletas ahí medio raras, como Sí. hasta parece los inventos de este Leonardo da Vinci, ¿no? Da Vinci sí se acerca un poquito más a eso. Que Da Vinci tenía dos opciones y una de ellas realmente no era para su época. O necesitaba unas hélices así muy anchas para empujar mucho aire, pero con una velocidad de rotación baja, porque no tenía él, pues más que, ahora sí que aceite de codo para usarlo. Entonces, pues, o usaba, sí, unas, efectivamente no son realistas porque hasta las propias hélices pesarían demasiado para poder levantarse, pero él no podía girarlas demasiado rápido, entonces pues, lo que no le permitió hacer algo que funcionara. La otra son aspas mucho más pequeñas, pero que tienen que girar muchísimo más rápido, y hoy en día con un motor, pues ya de combustión o eléctrico, pues se logra sin mayor problema con la tecnología actual, por eso ya hay helicópteros. La idea no es nueva, efectivamente, es de Da Vinci, pero pues él no tenía, o más bien hizo una cosa mucho más extraña, te parece un poquito más eficiente esas hélices, un poquito más anchas ahí con Ingenuity, porque pues hay poco aire, entonces por muy rápido que llegue a girar, pues sí necesita bastante anchura para ejercer más fuerza. Lo que ayuda un poquito es que también la gravedad de Marte es menor. Hablamos de un poquito más que un tercio, un 39% más o menos de la gravedad terrestre. Entonces, pues el peso es menor, la misma masa. Muy bien, sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, hay una pregunta, vamos pasando a nuestra primera pregunta, la voy a publicar aquí en Okay. la transmisión, si lo logro, a ver. Voilà. Pregunta José Fernando Mandeur Díaz. ¿Hay películas de Venus que valga la pena ver? Mm, Es buena vaya, pregunta. no me suena, realmente. Yo, lo que hay que recordar es que al final de cuentas, ya desde los 70, 73, 74, por ahí, los rusos ya habían lanzado aterrizadores, varias misiones a Venus. Varias de ellas, Venera 13 y Venera 14, me parece, aterrizaron en Venus. Ah, no duraron ni siquiera una hora que aterrizaron en Venus, porque pues, las condiciones son posiblemente espantosas, ¿no? Hablamos de una presión atmosférica 96 veces mayor que aquí en la Tierra, hablamos de una temperatura que supera los 14 grados, entonces no es un lugar muy hospitalario y ya se sabe desde mediados de los 70. Entonces, si hubiera una película sobre Venus, tendría que ser de antes de esa época, que ya nos dimos cuenta que bueno, Venus no era como que la opción para buscar ya sea vida o un nuevo hogar para los seres humanos. Vimos que por ahí no era. Marte, obviamente, pues es el vecino del otro lado, y Marte, pues, tiene sus defectos, no es así que, wow, la Tierra prometida tampoco, pero, pues sí, con algo de tecnología, si llevamos un poco de calefacción, algo que nos produzca oxígeno, si podemos extraer algo de agua, producir alimentos allá, pues podemos vivir. Entonces, sí, sí existe la manera, a final de cuentas. Las condiciones son, si logramos sobrevivir en algunas partes del Ártico o frío, en Marte también podría ser una opción con la tecnología, a final de cuentas. Y si No no, es, dale, dale. pero Venus sí creo que sí ha desmotivado a muchos autores ahora sí. Y hasta de ciencia ficción de hacer una película con Venus, porque no suena muy atractivo. Sí, no hice una búsqueda rápida ahorita en Google y hay una película que se llama Venus, pero creo que no tiene nada que ver con Peter O'Toole. Entonces,
Ya, de grande, no, no tiene nada que ver. Sí, y como dices, Juliana, o sea, ciencia ficción finalmente es lo que soñamos hacer, ¿no? Y creo que pocas personas soñamos en irnos a vivir a un mundo de lava y ácido, que la misma presión Sí, atmosférica nos comprima, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor habrá personas que sí sueñen con eso, pero pues no han hecho las películas. Entonces, sí, efectivamente, o sea, la opción más plausible en este sentido de soñar hacia dónde nos queremos ir a vivir, pues puede ser ujú, tanto la Luna, que es menos plausible que Marte, porque tiene menos recursos, ¿no? ujú, O ya sería alguna luna de Júpiter que está bastante lejos. sí, Entonces, o de Saturno, que está todavía peor, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que Marte es la opción que más hemos explorado y antes de los 70s, dudo que haya alguna película de Venus porque no estaba este boom de la exploración espacial, porque recordemos que Apolo fue en los 60s, ¿no? Entonces ahí fue donde se empezó como a... Bueno, ya existía, no me dejas mentir, Julián, el viaje a la luna, ¿no? La película está francesa. sí, Eh, correcto. que es como de, de como 900, ¿verdad? Sí, 900 es y como algo. fue la primera década del 20, creo. Ajá, Este, de Georges Méliès, 1902. 1902. Entonces, pues hasta incluso son los inicios del cine prácticamente. Tenía muy poco tiempo cine como tecnología realmente existiendo. Y pues bueno, ahí le quisieron dar una cierta vida un poco también a las fantasías ahí de Jules Verne. Entonces, pues ya fue esa película que también pues se veía muy, que se ve la cara de la luna que recibe el proyectil ahí el ojo y descontenta, pero a los inicios del cine, por lo en cuenta. Y hacer ese tipo de cosas me imagino wow, lo más impresionante. Pero sí, pues tiene también la ciencia ficción como tal, tiene poco tiempo, ¿no? Y es, pues, películas, digamos, muy antiguas de ciencia ficción. Uh, ¿Qué más? Imagina, pues quizás la guerra de los mundos de ¿De Orson Orson Welles. Welles? Uh-huh. A lo mejor la primera versión, no la de Tom Cruise. Este, pero bueno, ese tipo de películas muy algo antiguas. Pero y probablemente una que hizo que marcó una gran diferencia cuando salió fue la de 2001 Odisea del Espacio. Todavía sigue siendo aclamada por todos. Y en 1968 hacer una película así era, wow, está impresionante. Desgraciadamente en el 2001 no estamos ahí, ni Estamos 20 bastante años después. lejos. Entonces, ojalá ya tuviéramos así como una estación espacial lunar, que digo, se supone que ya pronto, pero estamos cada vez más cerca. No se va a parecer mucho a la que se que de hecho eso es algo que quería mencionar con The Martian. Tanto en 2001 Odisea del Espacio, bueno, vemos esa estación con dos grandes anillos donde viven y entonces pues, toda la estación está así recurvada para que girando con cierta velocidad alrededor de su propio eje, pues pueda generar una gravedad artificial. Y bueno, es el caso también de la nave Hermes de, de, ¿se llama? De The Martian, por emisión de rescate, aunque se ve que ese anillo está mucho más pequeño. Ahí habría una cosa extraña que sucedería en la realidad si tratamos de hacer gravedad artificial de esa manera. Básicamente, la fuerza, en ese caso centrífuga artificial que se crearía con eso, que más bien es la aceleración producida por la rotación, uh, pues habría un contraste bastante probablemente notorio entre la fuerza que sentimos en los pies, que nos mantendría sobre el suelo ese anillo, y la cabeza que estaría un poquito más cerca del centro, porque en ese caso, entre más nos alejamos del centro, más fuerte va a ser esa fuerza, que es como cuando estamos en el carrusel ese, pues estamos más lejos del centro, pues hay que agarrarnos más fuerte, porque para la misma velocidad de rotación, la fuerza, bueno, la aceleración más bien centrifugal se siente más, ¿no? Um, entonces, pues sería un poco seguramente mareador, no sé si realmente se puede, uh,
acostumbrar al cerebro. Bueno, se supone que se puede acostumbrar a muchas cosas del cerebro humano, pero sentir una gravedad, cierta gravedad en los pies y una diferente en la cabeza, quizás sea mejor que en microgravedad como la estación espacial actualmente, no estoy seguro. Pero sí es una de las cosas que más seguido se ve implementada en muchas películas de ciencia ficción, la gravedad artificial. En el caso de la estación lunar de 2001 Odisea del Espacio, se ve que el anillo es muy grande, ¿no? Toda una estación hay muchísimas cosas, y hasta hay un Hilton, el espacial de 2001 Odisea del Espacio, y hay cabinas telefónicas por videófono, que pues, ahorita estoy hablando por Por videoconferencia videófono. con Beto, ya es una realidad. Y pero está muy grande, entonces ahí quizás el contraste sería muy leve entre los pies y la cabeza, quizás no marearía tanto. Donde quizás se notaría más, por ejemplo, cuando van camino a Júpiter, también tienen un anillo de esos, y hasta se ve que ahí Dave Bowman, que es el protagonista, va corriendo en ese anillo en algunas escenas para mantener la forma y hacer ejercicio. Hay unos planos donde se le ve dar la vuelta completa a ese anillo gracias a esta gravedad artificial, pero sí me preguntó qué tanto se sentía o qué tan feo se sentía ese contraste de gradiente de gravedad entre la cabeza y los pies. Sí, no, pues estamos hablando, por ejemplo, o sea, el efecto imaginario, porque la aceleración centrífuga es un efecto imaginario, es puramente eh, bueno, sí, es un efecto imaginario, es una fuerza, ¿cómo le llaman? Una fuerza artificial. Es decir, no está ahí, nada más se siente como si estuviera desde nuestro punto de vista. Ahora, estamos hablando de que, corrígeme si me equivoco, Julián, la Tierra tiene 6.000 kilómetros, ¿no? De radio. De radio 6.400. 6.000 y cacho. Estamos hablando de una persona de 2 metros, para redondear, con 6.000 kilómetros, 6.000 y cacho, pues es nada, ¿no? La diferencia, el gradiente que dices de gravedad, pues es cero, ¿no? Bueno, es prácticamente nulo. Pero Tú cuando... que estás un poquito más alto, un poco más. Sí, por eso de repente me mareo cuando me levanto muy rápido. Este, pero esa diferencia, o sea, estamos hablando de una diferencia de menos del 0.01%, ¿no? Mientras Claro. que en sistemas más chiquitos, pues claro que la diferencia va a ser más notoria. No tanto a lo mejor que el cerebro sienta diferentes gravedades, no sé si se asentaría más la sangre o elementos pesados de la sangre en las extremidades, en las extremidades bajas, ¿no? O sea, imagínate, Sí, se te va el posiblemente. hierro hacia las piernas y arriba te quedas pálido de arriba y colorado de abajo, no sé. Sería algo interesante de ver, ¿no? Pero sí, es bastante, bastante difícil. Que el microgravedad es algo que tienen que contrarrestar, justamente. O sea, normalmente el cuerpo está acostumbrado a que justamente le cueste a la sangre subir, y entonces más bien se les tiende a concentrar en la cabeza en microgravedad, y tienen unos pantalones que también hacen compresión sobre las piernas para eso, ¿no? Básicamente, más o menos regule un poquito esa situación. También uno de los efectos conocidos es que no se necesita tanta sangre del cuerpo si estamos en microgravedad. Entonces, en los primeros días, el cuerpo evacúa mucho agua, y entonces los nautas orinan bastante. Y bueno, pasando del astronautas orinando. Este, eh, otra cosa ahorita mencionando lo de The Martian y mencionando esta gravedad artificial por giro. Finalmente, como diría, y platicamos hace ratito de Neil deGrasse Tyson, como diría Neil deGrasse Tyson, el universo no da lonches gratis, ¿no? O sea, con cada paso que tú des, con cada impulso, o sea, cuando uno camina lo que hace es que con sus piernas trata de puchar la tierra para atrás, ¿no? Pero como la tierra es muy pesada, terminamos yéndonos nosotros hacia el frente. Un poquito como si llegas y tratas de empujar a tu amigo el gordito, pues más bien te empujas a ti hacia atrás, ¿no? Eh, Así sucede con la Tierra. Ahora, otra vez, la escala, la diferencia de masas
de la Tierra. A nosotros, pues es bastante notorio. Ahora, imagínate una población de unos cientos de personas corriendo en ese anillo, pues le van a ir restando impulso, ¿no? O sea, este anillo no nada más está girando y se queda girando perpetuamente porque está en el espacio y no hay aire y no hay fricción, sino que al mismo caminar de las personas o del mismo movimiento de los objetos sobre ese anillo, pues, le va a ir restando impulso y entonces tendría que contrarrestarlo. También tendríamos que estar gastando combustible constantemente pues para mantener este ritmo de giro y que todos pues, sentamos la misma gravedad a lo largo de nuestra travesía. Y de hecho, la parte que se quedaría fija en el centro, se tendría que también empujar para el otro lado, porque por fricción, que ningún sistema está completamente libre de fricción, también empezaría a girar. Entonces, otro problema que tendría que pensar, porque pues sí estás ejerciendo algo de fuerza para empujar el anillo, pero pues a lo mejor en lugar de que el anillo justamente gire, pues más bien la otra parte va a girar hacia el otro lado en otra parte, ¿no? Por eso hay un rotor atrás en el helicóptero. Si no lo hubiera, pues quizás o sea, que lo pierde el helicóptero pues, plástico, porque es el helicóptero que empieza a girar alrededor de las aspas, en lugar que las aspas giran alrededor del helicóptero, porque pues, toda acción tiene una reacción. El rotor básicamente ejerce una fuerza lateral que va a impedir que el helicóptero gire o compensar más bien la fuerza que trata de hacer que gire el helicóptero, ejerciendo fuerza sobre el otro lado y la cola del helicóptero para tener más palanca. Pero de hecho es un equilibrio de fuerzas bastante, digo, cualquier cosita, digo, probablemente sería cuestión de chicas estadísticas, pero creo que sí hay muchos más accidentes de helicóptero que de avión, porque el balance de fuerzas es bastante más delicado, en cuenta. Entonces, pues, y también habría que tomar esto en cuenta, que si empujas los anillos para que giren de cierto lado, también tendrías que contrarrestar, hacer girar la parte central para el otro lado para compensar, para girar también y absorber la energía que gastaste para hacer girar ese anillo. Sí, nos tendríamos que ir gastando constantemente. Uf, Eh, tenemos otra pregunta de José Fernando, otra vez. Dice, ¿ya se ha avanzado en el proyecto de regreso a Tierra de muestras de Marte? sí, pues digo, bueno, ya está Perseverance en Marte, entonces ya es un avance. Parte de su misión para hacer efectivamente recolectar muestras ahí de suelo y las cosas, guardarlas en compartimientos que se va a lanzar con un mini cohete atmósfera, bueno, por encima de la atmósfera marciana, en órbita, donde una futura misión que se llama Mars Sample Retrieval, creo, o algo así, Mm. va a pasar por esta muestra y por algunas de otras, bueno, de que también una misión europea que no se alcanzó a lanzar en el 2020 porque tuvo retrasos, en particular por la pandemia, se va a lanzar hasta la siguiente ventana adecuada para ir a Marte, que es el 22. Pues habría que esperar también esas cosas antes de regresar a la Tierra y ¿verdad? Dejar caer a la Tierra con térmico y paracaídas para que se puedan recuperar y analizar, pues ahora sí, con todo el lujo de instrumentos que tiene la Tierra, cosa que, pues sí, por ejemplo, Curiosity llevaba su mini laboratorio in situ. De hecho, el Curiosity era su nombrecito, pero el verdadero era Mars Science Laboratory, era un laboratorio de ciencias en Marte. Y pues hizo análisis, pero pues, solamente podían contar con una cantidad limitada de instrumentos que pudieran hacer ahora sí analizar, ¿no? Con esa misión efectivamente de recuperación de muestras de Marte, no solamente de la NASA, pero sí de varias agencias, no me acuerdo, creo que la China también, pues pretende lanzar este tipo de capsulitas con las muestras a órbita marciana, ser recogidas ahí y regresadas a Marte con esa. Pero es un poquito más adelante, eso va a tomar algo de tiempo todavía. Pues sí, ya, o sea, en esta clase de misiones,
el tiempo que te lleva a realizar algo pues es bastante grande, ¿no? Porque tienen que considerar un mundo, o sea, ya se hizo el esfuerzo de llevarlo, ahora hay que considerar todos los datos, ¿no? Y esos datos no están llegando tampoco al tiempo real, ¿no? Van llegando con desfase, van llegando poco a poco, hay que analizarlos y después tomar las decisiones, ¿no? Entonces esta clase de misiones pues sí se lleva un rato, eh, pues entre planeación, entre ejecución y seguir checando las cosas, ¿no? Y tiempos de viaje a Marte, incluso. También. Sí, pues Sí. hablamos de, en el mejor de los casos, con los cohetes actuales, 6 meses para llegar a Marte. La órbita de menor energía, que es lo que llamamos la órbita de transferencia de Oman, pues básicamente es adoptar una trayectoria, una órbita elíptica alrededor del Sol, que tendría su perihelio en la órbita terrestre, que es ¿no? Y llegar a su afelio en la órbita marciana. Entonces, pues básicamente recorremos la mitad de esa elipse, conocemos, pues en este caso, el semieje mayor y nos da un tiempo pues para hacer eso de 9 meses. La órbita completa sería 18, pero 9 meses para llegar a Marte. Y pues obviamente la idea no es nada más llegar, ver Marte y vernos, sino que, sobre todo porque la Tierra ya no va a estar a ese periodo que dejamos 9 meses antes, sino que pues quedarse un tiempo bastante alargado en Marte, un poco más de un año y cuarto más o menos, un año, 2 meses, antes de poder regresar y otro viaje de 6 meses. Es una misión de cerca de 2 años y medio, 3 años en total, que y más vale que estemos bien, bien, bien preparados antes de estar tenidos humanos allá. Eso sí, pues hará todavía mucho más increíble el logro cuando se haga. Pero el riesgo sí, en la superficie de la Luna, Armstrong y Aldrin hicieron uh, sobre la superficie como una día más o menos, pero realmente salieron a caminar nada más un par de horas. Todo el tiempo estuvieron en el módulo igual y esperando pues, también el momento favorable para volver a despegar, encontrarse con Michael Collins en el mando y regresar a la Tierra. Pero todo se desempeñó a final de cuentas en una semana, 8 días. Una semana u 8 días. 10 días. Esta fue lo más largo. ¿No? Soportar la vida la humana durante 10 días no se compara con soportarla durante años. Sí. Ahí sí, hoy llevamos mucha agua y mucha comida para que tengan nada que hacer estando allá, pero lo más factible obviamente más bien es vamos tenerlo directamente en Marte, llevar cosas y tener agua directamente del subsuelo de Marte. Sí, no, este es al menos para la ciencia ficción dentro de nuestro sistema solar, ¿no? Pero no es la única ciencia ficción que tenemos, al menos de exploración espacial, ¿no? O sea, eh, ya lo vimos y lo platicábamos con Interstellar, eh, y lo vemos en muchas otras películas que nos posicionan o en una galaxia muy, muy lejana o en esta galaxia, pero en otro sistema estelar, ¿no? O sea, otro de los sueños, otra de las cosas que nos gusta pensar es poder ir a visitar otras estrellas. Ya lo platicábamos el otro día con los exoplanetas, es bastante complicado, pero pues bueno, una parte de la licencia que se toman los cineastas, es decir, ok, bueno, ya dejo de preocuparme cómo llegar a otros sistemas planetarios, pues también la ciencia ficción nos lleva a otros sistemas, ¿no? Obviando la manera de cómo llegar, porque como lo hemos platicado bastantes veces, ¿no? O sea, aún yendo a casi la velocidad de la luz, pues los viajes se vuelven de años, por lo menos unos 4 años, 4 años para a los que los se que se quedan en la quedan. Tierra. Sí, Y llegas casi a la velocidad de la luz, en realidad, pues es un tiempo muy corto. La dificultad es llegar a eso. Entonces, por eso, más bien, bueno, podrías mantener tus protagonistas, entre comillas, jóvenes, pero cuando regresen a la Tierra, pues habrá pasado caras, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta también. Por eso, pues más bien muchos autores buscan la manera, pues el famoso fiel, ¿no? Faster than light. mm,
encontrar manera de ir más rápido que la luz por cantidad de medios, doblamos el espacio, quién sabe cómo, lo curveamos y warpeamos, uh, etcétera, etcétera, o usamos agujeros de gusano. Entonces, hay distintas maneras que son muchas veces poco explícitas sobre cómo realmente funciona. Que realmente no tenemos mucha idea de cómo se puede hacer. Pero, pues, obviamente, si no viajamos mucho más rápido que la luz, las esperanzas de explorar cosas fuera del sistema solar bajan drásticamente. Entonces, bueno, recurso típico en ese. Planear misiones sobre varias generaciones para llegar a otras estrellas, no sé. Algo que no pondrías en una película, ¿no? Bueno, aunque te diré, hay una película china uh, y hace poquito, y la pueden encontrar en Netflix, que se llama como La Tierra Vagabunda, ¿no? No sé si es Wandering Earth o algo así. Sí, The Wandering Earth, donde básicamente, yo, por ejemplo, algunos autores de ciencia ficción dicen, ok, tomamos un asteroide, lo llenamos de personas y le ponemos propulsores y lo usamos como nave espacial para ir lejos. Y pues básicamente los recursos dentro del asteroide lo usamos como colonia y vamos extrayendo los recursos para consumir durante el viaje. Técnicamente podría ser posible, está un poquito sí, pero bueno. Ahí en esta película básicamente no se andan con rodeos y ponen unos enormes propulsores sobre la Tierra y se llevan todo y tierra. De hecho tiene un problemita cerca de Júpiter, pero después tiene ahí con la Tierra. Bueno, ¿y qué va a pasar con la Tierra? Pues todos viven bajo tierra, donde hay algo de calor, que se va congelando a medida que se va alejando del Sol. Pero bueno, está muy fantasiosa, muy, ¿cómo decir? Como que, hombre, aparte de que de por sí la cosa es bastante difícil de tragar, desde el hecho de que okay, vamos a llevarnos todo el planeta a otro lugar, pues tienen unas problemas que ellos no están ensañando con ellos. En fin, sí, es demasiada. No te aburres porque ahí le pusieron tantos problemas, catástrofes, así que dices, ok, termina como que un poquito difícil de tragarse. Si quieren verla, pues adelante. También está interesante ver los chinos hacer ese tipo de películas, eso sí, con lujos de efectos especiales de películas de Hollywood. La historia está un poquito como descabellada. Sí, ¿no? Y bueno, yo creo que si nos ponemos picky, si nos ponemos estrictos con los viajes espaciales, nos quedamos con eso, ¿no? O sea, no hay una manera clara en la cual podamos llegar a otros sistemas planetarios, a otros sistemas estelares, de una forma fácil. Una de ellas sí es ir muy rápido, ¿no? Sabemos que el límite de velocidad en el universo es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Ok, siempre y cuando no lleguemos a ese punto, al menos lo que conocemos ahora de la ciencia nos permite llegar a casi un 99.9, lo más cercano que tú quieras de la velocidad de la luz, no tocarla porque las cosas que la tocan no tienen masa. Pero podríamos viajar a esta velocidad. Y si nos imaginamos que, ok, permitimos que hay una nave que pueda acelerar a estas velocidades fácilmente, sí, podríamos llegar. Parte de lo que la relatividad especial de Einstein nos dice es que el tiempo va cambiando conforme tú te mueves más rápido. Y si tú estás moviendo muy rápido, casi a la velocidad de la luz, el tiempo va a ser muy cortito para ti. Entonces puede ser un viaje de días, ¿no? Si vas muy cerca de la velocidad de la luz, puede ser un viaje de días de aquí al siguiente sistema planetario o incluso hasta horas si es que fueras muy, muy, muy rápido. El problema es que para los que no se están moviendo, el tiempo pasa de manera diferente, ¿no? Entonces ahí está la primer dificultad, ¿no?
Y ahorita hablando de Star Wars, por ejemplo, ponen que... Ay, pero creo que está al revés. La imagen está al revés de mi cámara. En fin, eh, si viajamos tan rápido, las personas que se quedaron allá atrás, pues ya se hicieron viejitas, ¿no? Entonces, luego platicamos mucho, decimos, ok, si Luke y Leia son gemelos y Luke se fue a entrenar con Yoda, cuando regresa ya se murió Leia, muy probablemente, ¿no? Ya se habría muerto porque el tiempo pasó muy diferente desde la perspectiva de Luke como para la perspectiva de Leia. Que se puede hacer, sí, pero la misión, y bueno, yo creo que me imagino para hacer una película, pues la trama tendría que llevársela al personaje principal y olvidar todos los que se quedaron en la Tierra, bueno, o en el planeta en el que estaban, porque de todos modos ya se iban a morir con tal de llevar a este personaje en cuestión de horas o días a su destino, ¿no? Y no se diga, y luego podemos decir, bueno, ¿y qué tal faster than light, no? O sea, ¿qué tal si, pues, si viajáramos más rápido que la velocidad de la luz? Ahí ya nos introduce problemas, al menos en relatividad especial. Primero, cuando llegamos a velocidad de la luz, la matemática nos dice que algo que tiene que viaje a la velocidad de la luz, necesita por rigurosidad que la masa sea cero. Entonces, si de alguna manera pudiéramos llegar a la velocidad de la luz, que no se puede, o sea, es imposible, pero si de alguna manera, ok, permitimos eso y podemos viajar a la velocidad de la luz, nuestra masa sería cero. Uno, primer problema, nuestra masa tendría que ser cero. Segundo problema, Julián, que yo sé que te gusta mucho platicar de eso, y es que el tiempo se detendría para nosotros. Es decir, para un fotón, para una partícula de luz, prácticamente no existe el tiempo. O sea, se hace tan cortito este intervalo de tiempo cuando tú te mueves muy rápido comparado con un observador exterior, que si llegas a la velocidad de la luz, el tiempo para ti, moviéndote a la velocidad de la luz, sería cero, ¿no? Entonces quedarías congelado en el tiempo. O sea que pues, siempre me pregunto, o sea, si llegas a veces, presionas el botón para llegar a la velocidad de la luz y ahí te quedas congelado, no puedes presionar el botón para frenar, hasta entonces vas a seguir línea recta a la velocidad de la luz, ¿no? Y vas a hacerlo teniendo masa y te vas a estrellar en el siguiente obstáculo que vas a cruzar en tu camino, ¿no? Que puede ser en kilómetros o en millones de años luz. Y ni Pues cuenta madre, te diste. ajá, pero impactando a la velocidad de la luz, imagínate la energía cinética que tendrías con eso. Ujú. Sería pues, impresionante. Ahora, vamos a llevarlo todavía más allá. ¿Y qué tal si viajamos, ya no nada más llegamos a 300.000 kilómetros por segundo, sino que llegamos a 300.000 kilómetros por segundo y uno más? O sea, ya sé que la velocidad de la luz no es exactamente 300.000, pero ¿qué tal si rebasamos ese límite de velocidad de la luz? Primero, en las ecuaciones, en la matemática, por lo menos, si decimos, ok, si la relatividad especial es cierta, entonces las ecuaciones nos dicen primero que la masa va a ser negativa, y es que no imaginaria, ¿no? Y buscamos una manera de cómo justificar alguna masa negativa, pues no la hay. Peor si fuera imaginaria, ¿no? La imaginaria en el sentido matemático, en Sí, el sí, sentido de estos números que son el producto de la con raíz por menos cuadrados uno. negativos. Ajá, exactamente, raíz cuadrada de un negativo. Entonces, ok, una manera que podemos solventar eso es, entonces, si la masa no puede ser negativa, entonces tenemos que cambiarle, a algo le tenemos que cambiar el signo. ¿Qué le podemos cambiar el signo si no es a la masa? Pues sería el tiempo. Y entonces como que viajaríamos hacia atrás en el tiempo según las matemáticas, si nos quedamos con solamente esa idea de la ecuación, ¿no? Entonces ya se vuelve un problema. Y peor tantito, hablando de Star Wars, en Star Wars empiezan desde cero y van acelerando paulatinamente hasta a entrar a velocidades superlumínicas, ¿no? Y ya vimos que en ese transcurso, primero, se quedan sin masa y se congelan en el tiempo. Segundo, su masa caen en un concepto extraño que sería masa negativa o estarían yéndose para atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, sí es bastante...
bastante irreal, al menos hasta donde conocemos. Me gusta permitirme, ok, hay una parte que no conocemos que a lo mejor nos permitirá hacer eso, pero al menos en relatividad especial no tenemos de esa manera, ¿no? ¿no? Y bueno, o sea, eh, nos están agotando las ideas con eso, pero pues, igual lo hemos mencionado varias veces, y como que de repente vuelve a estar de moda hablar del asunto, famoso Alcubierre Drive, por Miguel Alcubierre, que es el director del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM, que pues bueno, se ha hecho famoso por varias cosas, pero una de ellas es sobre todo idear más bien, ahora sí como las matemáticas, más concretamente la métrica, de cómo podríamos curvar, si supiéramos cómo, el espacio-tiempo delante y detrás de una nave espacial para eventualmente viajar más rápidamente que la luz. Lo cual, pues bueno, es una idea interesante, aunque pues desgraciadamente no tenemos absolutamente ni la menor idea de si prácticamente se podría hacer. Sí, no, o sea, de hecho, tenemos un episodio con El él y episodio con justamente Miguel nos, Alcubierre. nos platicaba, dice, bueno, pues es que es algo que a mí se me ocurrió, es un objeto puramente matemático, es lo que decías, la métrica, ¿no? La métrica es un objeto matemático, lo podemos imaginar como una matriz, un arreglo de muchos valorcitos en diferentes posiciones, y esta nos dice cómo es la geometría del espacio-tiempo. Entonces, Alcubierre platicaba y yo que lo he platicado miles de veces, ya de estar cansado de platicarlo tantas veces, que buscó una manera en la cual se pudiera unir dos partes del espacio, como comprimir de cierta manera, si se puede, o sea, si sabemos que el espacio-tiempo se está expandiendo, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué tal si lo comprimimos? Y luego, ¿qué tal si lo comprimimos adelante y lo expandimos atrás? Tal que más que la nave viajar a través del espacio-tiempo, lo que hace la nave es mover el espacio-tiempo por debajo, ¿no? Como de cierta manera, en vez de tú caminar por una sábana, que muevas la sábana hacia atrás, ¿no? Como de cierta manera mover el universo de alguna manera. Lo propone y llega a esta misma conclusión. Para lograr ese tipo de curvaturas, al menos hasta donde conocemos, necesitaríamos algo llamado masa negativa, que no sabemos qué es, ¿no? Eh, pero podría ser, o sea, en relatividad general no hay nada que te diga eso es imposible. Lo que te dice es, bueno, para hacerlo posible necesitas masa negativa. ¿Qué? Pues yo no sé. Ahora otra vez Neil deGrasse Tyson, ¿no? Pues yo qué sé. Este, tú vete tú a saber cuál es la materia negativa, pero si un día consigues materia negativa, masa negativa, entonces, ahora sí, podrías hacer este viaje interestelar en cuestión de segundos, ¿no? Ojo con masa negativa, no estoy hablando de antimateria. Antimateria tiene masa positiva también. Lo que Genera cambia, gravedad. genera gravedad, o sea, es como materia normal. Lo único que cambia es que en el núcleo, en vez de tener cargas positivas, tienes negativas. Y en la nube alrededor no tienes cargas negativas, tienes cargas positivas. O sea, se intercambian las cargas. Pero todo lo demás, masa, gravedad, todo ello sigue teniendo las mismas propiedades. En física cuántica, básicamente todo, sí, o sea, Y me la lo que ya es ganaste, tener Julián. todos, ¿eh? Es tener todos los números cuánticos vertidos, ¿no? O sea, opuestos, ¿no? Sí, tiene carga opuesta, creo que paridad también. O sea, no, los números cuánticos se invierten, pero finalmente sigue siendo masa. O sea, podríamos, con todos los cuidados del mundo, cargarlo, ¿no? Y llevar esta masa y aventarla como pelota. Eh, si pudiéramos aislarla, si pudiéramos todo lo que las dificultades que eso O conlleva. podríamos imaginar, hipotéticamente, una luna de antimateria que estaría gravitando de igual manera alrededor de la Tierra. No nos daríamos cuenta hasta que pusiéramos el pie ahí, porque ya, al tocar antimateria nos desarrollamos completamente. Y de hecho ese es uno de los problemas que tenemos abiertos en cosmología y ya habíamos quedado pendiente también hacer continuación de cosmología. Ese es uno de los problemas. ¿Por qué materia y no estamos hechos de antimateria? O bueno, bien podríamos ser antimateria y preguntarnos por qué no Sí, estamos hechos de o sea, materia, porque es si arbitrario. estuviéramos hecho de la otra, no la llamaríamos antimateria.
pero todo el universo tiende a, bueno, nosotros queremos que el universo tienda a ser en equilibrio y materia, antimateria, lo que sucede con esos dos es que prácticamente se cancelan, se eliminan y se crea energía, se convierten completamente su masa en energía. Entonces, ¿por qué no somos pura energía? ¿Por qué el universo no es pura energía si estaba equilibrada materia y antimateria en algún momento? Pero bueno, ya platicaremos de eso en otro episodio, ¿no? Porque si no, aquí me voy 3 horas platicando. Eh, pero sí, o sea, el problema del Warp Drive de Miguel Alcubierre es eso justamente, ¿no? Que necesitamos materia negativa y no sabemos que fuera la materia negativa. Pero ok, vamos a permitirnos que los objetos, las cosas puedan viajar más rápido que la luz, usando algún tipo de física desconocida, física moderna, física más moderna que no tenemos ahora. Entonces podría ser, o sea, podríamos permitirnos irnos a otros sistemas planetarios. ¿Ibas a decir algo, Julián? Sí, de hecho, este es un ejemplo en general, la ciencia pues va influenciando la ciencia ficción, ¿no? Y entre más descubrimos, pues más se va incluyendo en esas obras de ciencia ficción. Aquí fue básicamente lo contrario. Miguel Alcubierre confiesa que básicamente se le ocurrió también tirándose en Star Trek, básicamente. Entonces, también la ciencia ficción puede eventualmente dar ideas por la ciencia, ¿no? Porque en algún momento pues, fue también la de Julio Verne de irse a la Luna. No fue con el método más ortodoxo, o digamos más el que se usó al final, pero él tuvo la idea de, ok, ¿cómo sería ir a la Luna? De hecho, no fue tampoco el primero Julio Verne, una obra de la Grecia, creo que del siglo II antes de Cristo, de Luciano de Posata, que se llama, creo que Historias Verdaderas, precisamente, cuando en realidad pues, es lo contrario, donde pues planean, y él imagina justamente un viaje a la Luna y encuentran personas raros, ¿no? Exóticos. Fue como la primera, probablemente, historia literaria, yo creo que incluyera un viaje fuera de la Tierra, ¿no? Pero pues, en general, pues las ideas de la ciencia ficción también pueden influir en la ciencia y en algún momento incluso en realidad. No siempre, digamos, seguimos esperando los santos voladores, pero en algunos casos sí. Sí, pues es como uno lleva a la otro de la mano, ¿no? Y tenemos, hoy José Fernando es quien nos está guiando en este podcast. Nos comenta en Star Wars, y es algo que yo quería también platicar, en Star Wars los parsecs son unidades de tiempo. Eh, yo only live once. Bueno, en Star Wars sí, dicen, es que el alcohol milenario es tan rápido que hizo el Kessel Run en creo que 12 parsecs, ¿no? Creo que dicen 12 parsecs. Probablemente a George Lucas escuchó por ahí el nombre parsec y dijo, parsec, sec, segundo, second, es una unidad de tiempo, ¿no? Y lo utilizó ya después, ahorita les voy a decir cómo lo podemos justificar y redimir un poquito a George Lucas. Un parsec es una unidad de distancia, que es un segundo de paralaje, ¿no? O sea, Segundo de arco, un ¿no? segundo de arco, ajá, un segundo de arco de paralaje. Es la distancia a la cual, o sea, un parsec es la distancia a la que está un objeto, tal que estando en puntos opuestos de la órbita terrestre, veríamos que se mueve en el cielo un segundo de arco. Así como si ustedes, medio Bueno, segundo. sí. O la forma quizás más intuitiva de verlo es si estuviéramos a un parsec de la Tierra, veríamos el Sol y la Tierra separados por un segundo. Ándale, también. Así. Es equivalente, es lo mismo que tenemos, por ejemplo, si colocamos nuestro dedo frente a nuestro rostro, a una distancia, al brazo estirado, y cerramos un ojo y el otro. Vamos a ver que el dedo se mueve con relación a los objetos del fondo. Tapó a la cara de Beto, por ejemplo, Ándale, y ojo, pues ya. va Cierro cambiando el otro ojo, ya no lo estoy tapando. de posición aparente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ángulo de paralaje entre un ojo y el otro, y entonces estamos viendo justamente ese paralaje. Un objeto que tenga un parsec de distancia
bueno, que esté a un parsec de distancia de nosotros, se vería a un segundo de arco, o sea, un cachito de arco separado entre un lado de la órbita terrestre y otro. Sí, en Star Wars utilizan los parsecs como unidades de tiempo. Seguramente esa era la intención de George Lucas. No, pues es que estaba empezando, no tenía ni asesores científicos ni nada de eso. O sea, se gastó más de la mitad del presupuesto en pagarle a Han Solo y todo lo demás, pues ahí medio. De hecho, bien curioso porque por ahí había visto que quería hacer una guerra. Él tenía plan de hacer una guerra en el Retorno del Jedi, quería hacer una guerra con Wookiees, pero salían más fácil los Ewoks, ¿no? Porque estaban muy chiquitos, salían más baratos. Entonces, este, en fin, ahora se justifica utilizando justamente relatividad especial. Porque otro de los efectos de moverse rápido no nada más es que el tiempo se vea más, se sienta más cortito dentro de la nave que está viajando a esa velocidad, sino que la distancia se alarga, ¿no? El tiempo se contrae y la distancia se... ¿Cuál es la otra palabra? Se dilata. O al revés, bueno, el tiempo se contrae más bien y la distancia se dilata. No, lo estoy diciendo lo mismo. Eh, ¿Qué? Sí, Tiempo se contrae, sí, la distancia se dilata. Ok. La distancia, el tiempo se dilata, la distancia se contrae. ándale, exacto. El tiempo se dilata, la distancia se contrae. Sí, ya me viste bolas. Son los nervios de primerizo, ¿no? Entonces, cuando tú estás viajando muy rápido, a velocidades cercanas a las de la luz, lo que podría verse de 1 metro, si tú estás parado junto con ese objeto de 1 metro, lo verías más cortito. ¿Sí? Te das cuenta, vas en tu nave y dices, ah, mira, ahí va una regla que mide 1 metro porque dice 1 metro. Esta regla mide 1 metro. Y cuando pasas junto a ella, la vas a ver cortita, 30 centímetros. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿No? Lo que pasa es que el espacio fuera de ti se ve más cortito por esa misma diferencia de velocidad. Ahora, ¿cómo se justifica esto para decir que el halcón milenario es tan rápido que hizo el Kessel Run en 12 parsecs? Es porque se dice entonces que el Kessel Run en realidad puede ser de 60 parsecs, la distancia fuera 60 parsecs, pero el halcón milenario va tan rápido que esos 60 parsecs en realidad se vieron como 12 parsecs. Entonces ahí de cierta manera justificamos, o sea, fue pura suerte de George Lucas que se pudiera justificar de esa manera, pero justificamos ese pequeño errorcito que tuvo George Lucas, ¿no? Puede ser que el Kessel Run sea 12 parsecs porque se comprimió la distancia por lo rápido que iba, mientras que a lo mejor una nave que sea la mitad de rápida que el halcón milenario lo habría visto en 24 parsecs, ¿no? En vez de 12. Ok. Es un lucasismo que está Aunque muy no estoy forzado. seguro que sería lineal, o sea, pues, si fuera la Sí, mitad de la velocidad no sería probablemente el doble de distancia. mi error, sí, no, Un no sería poquito más lineal. complicada la fórmula, pero sí, digamos, al menos iría de salida que más larga, un poquito menos rápido. Exactamente. Pero bueno, finalmente es eso, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de exoplanetas la vez pasada y no mencioné uno, pero hay planetas circumbinarios que existen que ya se han comprobado, por ejemplo, Kepler 16b, uno de ellos. Y bueno, creo que sí que mencioné en el episodio pasado, pues, nos hace pensar en uno de los planetas con dos soles más famosos de la ciencia ficción, que es Tatooine. Se ve ahí Skywalker que les gusta salir a ver la puesta de los dos soles allá. Pero, o sea, sí se puede, o sea, sí hay planetas que tendrían entre comillas, dos soles ahí bailando entre sí lejos, pero justamente tendrían que estar bastante más lejos del sistema binario. Uh, Tendrían que formar pues, una distancia respetable de eso. Entonces, probablemente no serían forzosamente planetas muy calientes como Tatooine, no tendría que tener un efecto invernadero muy fuerte para que se pudiera realmente tener tanto calor y ser desértico. Lo más probable es que sería bastante más. Sí, no, pero bueno, pues finalmente se veía muy bonito, ¿no? Ah, sí, Ay, no, de las es regiones más espectacular. clásicas.
Pero bueno, yo creo que bueno, una de las cosas que pues finalmente nos lo permitimos, ¿no? Si ya permitimos que puedan viajar a velocidades más rápidas que los de la luz, pues 2 soles, pues puede, pues pasa, ¿no? Pero bueno, digo, podríamos llevarnos muchísimo hablando de Star Wars. También tenemos lo de los sables láser. O sea, no hay manera. O sea, sí podemos cortar cosas con láser y lo hacemos, ¿no? Pero con mochar manos, podríamos mochar manos con láser. Y como lo hizo Obi-Wan a Anakin o Anakin a Luke. Pero el problema, pues, es que no podemos parar la luz, ¿no? O sea, ese láser se extiende. Sí. ah, Hasta técnicamente el infinito, en realidad no es tan lejos, pero se puede ir extendiendo ese láser, ¿no? Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, ahora con esta última trilogía, ¿no? Que jalan el sol para el plasma de la estrella para hacerla un Ujú. arma. Pues también, o sea, yo creo que el principal problema de toda esta ciencia ficción espacial es el problema de las distancias, ¿no? O sea, si por ahí partimos, ahí terminamos, porque, ok, Luke viaja a no sé dónde, ya, terminó la película, ¿no? Porque no se puede hacer mucho Todos los más. demás son esqueletos. Ajá, todos los demás terminaron, o sea, no nada más el tío Berut, la tía Berut y el tío Owen, sino todos los demás también quedaron hechos calaquitas, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues nos invita, como tú decías, Julián, nos invita a soñar, ¿no? A veces la ciencia ficción Sí. lleva a la ciencia y otras veces va al revés, ¿no? Pero pues uno va de la mano de otro. Últimamente ha sido como tendencia, como asesorarse un poco más en ese sentido, ¿no? O sea, ya no nada más lanzan una película espectacular, como por ejemplo, bueno, no espectacular, pero una película que se vea muy, muy fifí, no se fijan mucho en la ciencia detrás de, ¿no? Por ejemplo, Ujú. no se diga la de Disney, el agujero negro de Disney Ujú. que era literalmente un agujero, ¿no? O sea, yo lo vi y me dio hasta retortijones, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Pero ahora cada vez se nota que la gente los cineastas están, algunos pues sí, se dan la libertad completa de soñar lo que quieran, pero otros sí se esfuerzan en darle ese realismo a las cosas, ¿no? Y me viene a la cabeza, y ya yo creo para ir cerrando, Avatar, ¿no? La película de ¿cómo se llama? James Cameron. Ándale, James Cameron, la de los monos azules, que grandototes que andan por ahí. Alguien, un amigo alguna vez me lo describió de una manera muy, muy certera. Básicamente, Avatar es G.I. Joe contra los pitufos gigantes. Bueno, sí, una tribu autóctona con no mucha tecnología, bueno, con su propia tecnología. Vamos a perdonar cosas como conectarse con el árbol, que era como un internet de la Tierra, del planeta. Pero ahí, por ejemplo, algo que me gustó y yo creo que tú también apreciaste mucho, Julian, en su momento, es que hablan de que la atmósfera es mucho más rica en oxígeno o bueno, si eran oxígeno o eran... Algo hablan de ¿De la... acuerdo? No me acuerdo tampoco, pero algo hablan de la atmósfera que provocaba que los seres vivos en ese planeta fueran más grandes, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que esta sobreabundancia de oxígeno fue también parte de lo que provocó que los dinosaurios fueran enormes, ¿no? Mientras más oxígeno, los seres vivos pues, pueden desarrollarse más y pues, se va... Ajá. Quizás fue más visible en particular en el Carbonífero, es decir, como unos 300, 450 millones de años atrás, donde ahí la proporción, donde empezaron ahí la vegetación a los continentes, que crecieron enormes árboles, y entonces la atmósfera efectivamente se enriqueció muchísimo en oxígeno y llegó prácticamente a unos 35% de... El problema cuando hay mucho oxígeno es que las cosas queman muy bien. Todo terminó en un enorme incendio a nivel planetario que dejó una capa de carbón, que hizo un nombre carbonífero, en los sedimentos, que hoy en día nos hemos dedicado durante el siglo pasado
sacar y a quemar, eh, liberando mucho de carbón. Pero de ahí, de esa época viene. En esa época había insectos, se han encontrado los fósiles, por ejemplo, libélulas de 75 centímetros de envergadura, ¿no? El dicho. O unos, ya no serían 100 pies, serían 1000 pies de 2 metros de largo y 10 centímetros de ancho, ¿no? De poder pasar una cosa de esas, pues, ha de haber sido Sí. espantoso. De ahí, por ejemplo, que también eran como mosquitos gigantes que te van a la sangre de un humano, Sí, tipo no. de cosas. Pues. Y justamente hablando de Avatar, pues sí, o sea, muestran bichos enormes, los monos azules, pues son los pitufos gigantes, y son con esta, digo, dejando que sean forma humana, medio humana, con cola, pero medio humana, dejando eso de lado, pues son seres bastante más alargados. ¿Por qué? Porque dice que Pandora, esta luna, tiene una gravedad menor a la de la Tierra, que eso propicia que los seres vivos pues, puedan ser más largos, más grandes, ¿no? Porque la gravedad no está constantemente apachurrándolos hacia abajo, ¿no? Por eso tienen ahí los grandes árboles, como, pues sí, bosques gigantescos, ¿no? Eh, Pues incluso montañas que flotan luego. eso sí ya es Es un decir, poquito más. bueno, Sí, saben que solo la gravedad es baja, pero que claro, ahí ahí medio lo explican diciendo que hay un campo magnético muy fuerte en esa zona y las montañas pues seguramente tendrán algún tipo de magnetismo y por eso lograban flotar, ¿no? Eh, vamos, sigue siendo ficción, la ciencia ficción, ¿no? Si fuera una película completamente científica, estaría padre, ¿no? Pero pues, porque hay, bueno, tenemos ejemplos de levitación magnética donde tienes un imán que gira muy rápido y entonces se sustenta, se levita por encima de otro imán. Pero muchas veces si no está girando, pues básicamente nada le impediría al imán golpearse y pegarse con ujú. polaridades que corresponden, ¿no? Entonces, bueno, Sí, no digo, se ve que las montañas estén girando. dejando de lado las montañas voladoras y conectarse por USB a la Tierra a través de la cola de caballo, eh, esa clase de cosas, ¿no? O sea, si la gravedad es pequeña, ok, vamos a poner seres altos, ¿no? Y si seres grandes. Si la gravedad es fuerte, pues vamos a poner seres más apachurraditos, más difíciles de sostener, ¿no? Como vemos los elefantes, pues son como apachurraditos porque son muy pesados, aunque sean grandes, pero son pesados, ¿no? Eh, entonces, siento que hay una tendencia en la ciencia ficción hacia asesorarse un poco más, al menos en general, en un panorama general, asesorarse un poco más de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y cómo justificar ciertas cosas. Eh, hay, de hecho, no me acuerdo, voy a buscar, hay una película nueva también en Netflix que también parece que se asesoraron bastante y eso nos da como pauta a decir, bueno, a lo mejor la gente ya es más crítica, ¿no? Ya estuvieron escuchando Ciencia Caníbal en estos años y entonces ven las películas con un ojo más crítico y dicen, no, eso no podría ser. Y entonces James Cameron dice, no, pues sabes qué, tenemos que hacerlo más realista, ¿no? Entonces eso habla también pues, de una creciente cultura científica, ¿no? A lo mejor no como la quisiéramos de creciente, pero ahí la llevamos, ¿no? Y viene más ciencia ficción, ¿no? Tú, me acuerdo, no sé cuánto tiempo te he escuchado decir la de Dune. La de Dune, sí, pues la seguimos esperando. Se supone, creo que pues, la última fecha ah, que propusieron era como para octubre del 2021. Sí, primero de octubre de 2021, tentativamente, ya se ha retrasado varias veces por la pandemia, obviamente, pero pues es un otro clásico, digamos, literario de la ciencia ficción que ya se adaptó varias veces al cine. Bueno, hubo la famosa película de David Lynch del 94, digo, se tomó muchas libertades con la bendición, digamos, de Frank Herbert, pero yo siento que Frank Herbert estaba tan feliz de que alguien se era la película de su libro que él, no, sí, si quieres poner esto adelante, eso no hay problema. Porque, bueno, allá
los que leímos el libro y vimos la película de Lynch, pues no me sale, o sea, de dónde lo sacó, ¿no? Tenía, bueno, hay algunos elementos que te hacen brincar y que no. Cuando en general, digo, sí está más o menos apegado, pero hay algunos elementos que dices, como que no hacía falta, y ahí los metió, ¿no? Hubo una miniserie en el año 2000, bueno, en los años consecutivos, porque eran como 3 episodios, que abarca un poquito más que el primer libro, de hecho, incluso, pero que no estuvo mucho más apegada al libro, nada más que pues sí sufrió quizás un poquito de un presupuesto más bajo. Honestamente, que se ha criticado mucho el casting y el actuario, que fue muy, muy extravagante. Um, pero, pues bueno, la verdad sí me gustó bastante esa miniserie, a pesar de sus defectos, sobre todo por estar mucho más apegada al libro y sobre todo porque la tarea creo que es muy difícil de que este libro lo logre resumir, ya que puede durar una película, a ver cómo lo logra Denis Villeneuve. Pero bueno, lo interesante de Dune es que pues, nos presenta, es que está quizás más enfocado también en aspectos más ecológicos y más sociales de la vida en este supuesto planeta, que es un planeta desértico, donde pues sin embargo está la sustancia más valiosa del universo, que es especia, que se llama melange, que está en realidad producida por los gusanos enormes que viven en ese desierto. Básicamente es popo de eso. Pero es lo que permite el bueno, doblar el espacio y viaje interestelar. Lo cual obviamente también nos hace pensar que porque tenían otro método para viajar antes de la especie, porque de dónde la habrían sacado. Y entonces ahí empieza una lucha por ese planeta entre dos casas nobles rivales y pues también la población nativa que ayuda a una de esas casas que prácticamente se queda siendo derrotada por una traición. Pero los aspectos sociales, políticos, con distintos elementos de poder y religiosos, la propia religión de esa gente nativa es diferente a la que viene de otros planetas y ese tipo de cosas. Y pues todos andan peleando por esa ansia muy valiosa, cuando en realidad pues la población nativa, sobre todo lo más valioso para ellos, no es la especia, no el agua, el desértico. Entonces está bastante, y ha sido desde el punto de vista de la historia considerado como una historia bastante innovadora en ese aspecto. Obviamente podemos imaginar un poquito la inspiración de, aquí tenemos algunos países desérticos con unos recursos muy valiosos para poder desplazarnos, petróleo. Entonces, pues, suponemos que por ahí también pudo entrar algo de inspiración. De hecho, hay muchas palabras del idioma ficticio que hablan esos nativos de Araquí, que probablemente son tirados del árabe. Pero la verdad, la historia está bastante interesante. Yo la estoy esperando con ansias, con también mucho temor porque vaya a salir. Es un gran reto y pues, Lynch pues sí lo hizo a su manera, pero también se ganó muchas críticas. Uh, hay mucha división, hay gente que leyó el libro y le encantó la versión de Lynch, hay otras personas que también leyeron el libro y la aborrecen. A ver qué nos... Denis Villeneuve, ya lo hemos visto un poquito, por ejemplo, con Blade Runner 2049, otras películas, no recuerdo cuál otra, pero la verdad Blade Runner 2049 sí no me ha disgustado, sí, estaba padre. Entonces, está un poquito exagerado volver a poner corte. Ahorita Harrison Ford está como que retomando todos sus viejos papeles y volviéndolos a hacer. Ah, Son las tres R's. sí, pues sí, digo, ya volvió a hacer Star Wars, volvió a hacer Indiana Indiana Jones, volvió Jones. a hacer Blade Runner, pero ya, a ver cuál sigue.
Pero bueno, finalmente la receta para ver una película de ciencia ficción es, ok, permitirles hacer esas cosas, ¿no? Porque si te ensimismas con la ciencia, eh, pocas cosas son tan bien logradas, por ejemplo, como Interstellar, ¿no? Aunque tiene sus cosas, ya al final pues son bastante cercanas a lo que conocemos de ciencia. Y pues bueno, creo que ya con eso vamos terminando. Estamos ya en la hora y media de programa. Nos quedan muchísimas películas. Ahorita rápido abrí Netflix. Seguramente van a escuchar en el podcast o escucharon hace ratito como un brrr. Me olvidó ponerle mute al tab. Eh, pero hay muchísimas películas de ciencia ficción, libros de ciencia ficción. No hay uno que se llama acuerdo, pero los hay muchos y pues eso nos da tema para muchos más episodios, ¿no? Si les gusta que platiquemos de ciencia ficción y quieren hablemos de alguna otra película, de algún otro libro, si no lo hemos visto, pues la veremos. Si no lo hemos leído, pues trataremos de leerlo, pues es un poquito, no son en 3 horas, ¿no? Un libro, pero pues también les aceptamos sugerencias. Y de temas que podemos platicar, ¿no? Finalmente, pues en la ciencia ficción se vale soñar, se vale imaginarnos qué pasaría, con una pizca de escepticismo, pero pues más vale usar nuestro escepticismo guardar nuestro escepticismo en una cajita y ver una película tranquilo, y ese escepticismo usarlo cuando alguien quiera vendernos agua taquiónica o vendernos pastillas de melanina, ¿no? Pastillas Hashtag anticometa. pastillas anticometa, ¿no? Entonces, pues, vale, se vale en las películas. Una cosa que me ha gustado de estas nuevas tendencias de ciencia ficción es que las cosas que no se pueden explicar científicamente no te las tratan de explicar científicamente, ¿no? Pues, así es. Ah, ok, pues así es. Ok. Hay un artefacto extraterrestre que puede regresar en el tiempo. Va, ok, va. Sí, está bien, ¿no? Eh, Es una corriente que de hecho también está en literatura, ¿no? Por ejemplo, Jules Verne, que era como de explicar todo cómo podía funcionar algo por lo que él presentaba. Un Ray Bradbury, pues era básicamente lo contrario. Él no se preocupaba por explicar tanto cómo funcionaba, sino que quería hacer, ¿no? Entonces, es la continuidad ya nada más en el misterio. Igual, pero entonces te agarró la palabra. Si hacemos, también vamos a hablar dentro de libros. Prácticamente podríamos dedicarle algún especial a Chicos, porque mm. un montón de material interesante. Muy bien, pues vamos a ponerlo en nuestra wishlist de temas. Libros de ciencia ficción también, ya para no nada más quedarnos en películas. ¿Y por qué no? En algún momento hacer uno de videojuegos de ciencia ficción. Sí, Digo, creo también hay que cosas tú y yo, que Julián, nos quedamos en Kerbal, ¿no? sí. Pero pues Y la buscamos. verdad es que muchos de los juegos que juego sí son como de, tengo de Marte, tengo de Imperios Galácticos. Bueno, Sí, los hay, y hay ¿no? material también. Hace poco estuvimos jugando Horizon, que es como post-apocalíptico con robots y bueno, también podemos platicar de eso. Yo creo que nos da para mucho. Eh, vámoslo pensando, y también a quien nos esté escuchando ahora o viendo en el podcast, pues mándenos un mensaje si tienen algún tema, algún libro, algún videojuego, alguna película que quiera que desmenucemos aquí, pues lo hacemos, ¿no? O sea, con gusto nos podemos aventar muchos más episodios de estos. Pues vamos terminando, Julián. Muchísimas gracias por acompañarnos y todos los podcasts, como siempre, sin falla, ¿no? Pues aquí estamos, por eso estamos. Sí, somos Ciencia Caníbal. Y muchísimas gracias a todos ustedes porque hashtag todos somos Ciencia Caníbal. También ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por prestarnos estos minutos para llevarles ciencia a su celular, computador o cualquier plataforma en la cual elijan escucharnos. Les recuerdo que nos pueden escuchar, nos pueden ver en vivo en la transmisión de Facebook, o nos pueden ver en repetición en los videos de Facebook. O nos pueden también escuchar a través del podcast en Spreaker, que es nuestra página madre, en nuestro sistema donde alojamos el podcast, o también nos pueden escuchar en Spotify, en TuneIn, Apple Podcast, en Google Podcast y prácticamente cualquier plataforma de podcasting.
Si quieren ver los episodios también y ver más información sobre nosotros, se pueden meter a la página www.cienciacaníbal.com. Estas recomendaciones que quieran hacernos nos las pueden mandar por Facebook, por ejemplo, o nos pueden mandar un correo a contacto@cienciacaníbal.com. Finalmente, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, bueno, no en todas, obviamente, pero estamos como en las más mainstream, ¿no? Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, todos como Ciencia Caníbal. Tenemos un canal de Telegram, que es mi objetivo de este año, este año que empezó, esta segunda mitad del año que estamos empezando el día de hoy. Es mi objetivo revivir para ahí compartirles esta información a tiempo real, ¿no? Y estar un poquito más en contacto con ustedes. Ahorita rápidamente nos pregunta José Fernando, ¿cuáles la consideran mejor app o software para escuchar podcast? Gracias de antemano. Bueno, en nuestro caso nos pueden escuchar en Spotify. Muchos de nosotros tenemos cuenta de Spotify, lo pueden hacer a través de eso. Y así lo tienen en el celular, pues ahí directamente. Yo utilizo una que se llama Pocket Casts. Para mí me gusta mucho porque puedes descargar los archivos, puedes poner listas de reproducción y se me hace muy padre, ¿no? Y ya es gratuita. Una de menor peso de instalación es Google Podcasts. Esa ocupa menos de 1 mega, creo. Es bastante ligera. No tiene tantas funcionalidades extra. Por ejemplo, de adelantar, de poner la velocidad más rápido. Yo lo pongo podcast a 1.5 y luego, por ejemplo, Pocket Cast te deja cortar los silencios que se hacen en el podcast. Entonces, pues si optimizas un poquito más tu tiempo, ahí es cosa de picarle. Esas son mis 3 recomendaciones. Spotify por mainstream, Pocket Cast por features y Google Podcast porque es ligera. Estimo mucho el valor del silencio. El sonido del silencio. Y bueno, hello darkness, my old friend. The Sound of Silence. Vamos terminando por el día de hoy. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron y a los que nos están acompañando en el podcast. No se despeguen, regresamos dentro de 15 días con temas de ciencia. Ya saben, de todo lo que podamos hablar, a nosotros encantados de platicar. Si tienen algún tema que nos puedan sugerir, pues adelante y lo consideramos. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Nos vemos.